Todos alguna vez hemos escuchado sobre la banda Queen. Tal vez hayan oído una de sus canciones o se sepan de memoria el nombre de cada álbum, o tal vez hayan escuchado una canción famosa o conozcan a Brian May, o al gran Freddie Mercury. Aparte de Michael Jackson, los Beatles y Jimi Hendrix, Queen ha dejado un gran legado al mundo, y fue una de las grandes influencias en el mundo del rock. Pero lastimosamente recordamos los trágicos sucesos que pasó la banda. La partida de Mercury a causa del SIDA, la separación de John Deacon, y por último, la casi desintegración de la banda y la casi partida de Brian. Puede que en esta actualidad estemos pasando por algo más grave, pero en su momento, eso derramó muchas lágrimas de los fans. Pero ¿qué tal si todo eso no hubiera pasado? ¿Qué tal si en estos días Freddie siguiera con nosotros, que la banda siguiera estando en pie, o que al menos haya futuros sucesores para la banda? Hola y bienvenidos mis esqueletos del infierno, yo soy Darker Ghost, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente suele pensar a diario. ¿Cómo sería el mundo si Freddie Mercury siguiera vivo? Vamos a comenzar de una vez ya. Primero que nada, tenemos que recordar qué fue lo que pudo haber provocado que Freddie se haya contagiado de esa enfermedad. Hay algunas personas que dicen que fue por el contacto sexual que tuvo con muchas personas con quien intimaba tanto en sus fiestas como en salones de baile, otros dicen que fue por consumir muchas drogas, pero simplemente aún no se hallan respuestas concretas. Ahora vamos a imaginarnos este escenario que posiblemente pueda darle una nueva vida a nuestro ídolo. Como se describió en la película de Bohemian Rhapsody, durante la gira mundial de la banda, se pudo describir como Freddie al momento de ver a algunos hombres empezaba a tener una rara sensación, aunque lo que pudo iniciar todo eso, pudo haber sido aquí como en el documental sobre Freddie dijo, él pudo haber experimentado algo con un hombre un corto tiempo, y eso lo dejaría en duda sobre a quién amar. Ahora vayamos a un universo alternativo. En una mañana cualquiera, se vería a Freddie despertando esperando abrazar a Mary Austin quien en ese momento era aún su novia, pero se percata de que ella no está, de ahí la vería mirando la ventana, a lo que él decide levantarse y preguntarle qué le sucede. De ahí pasaría lo que muchos se estarían imaginando. Mary estaría dudando sobre la sexualidad de Freddie, o que si su relación todavía sea posible, obviamente se lo cuenta pero no está molesta, ella estaría aceptando sus pensamientos y sus intereses. Pero Freddie dice que no es sobre eso, le cuenta que tuvo ciertos encuentros con algunos hombres, y que en algún momento, había sentido algo raro en el pecho, y en uno de esos casos, conocería a alguien quien quería llevar algo más lejos, si saben a lo que me refiero, con Freddie. En ese momento, él empezaría a reflexionar y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y sentía que eso era malo para Mary, así que decidió empujarlo y dejarle claro que él no era así. Luego de esa explicación, Mary impactada sabía que tenía unos encuentros, pero le agradó escuchar que ella tenía un lugar en el corazón de Mercury. Luego de todo eso, Freddie sin dudarlo, decide pedirle matrimonio como prueba de que le sería fiel a Mary y siempre estaría a su lado, a lo que ella acepta, y así comenzaría una nueva vida amorosa para nuestro querido vocalista. Ahora veamos lo bueno de esa decisión. Al no tener otro tipo de sexualidad o al estar comprometido con Mary Austin, Mercury no hubiera hecho sus famosas fiestas alocadas que duraban meses, sino que como cualquier persona, haría fiestas privadas algo pequeñas para eventos no tan llamativos, pero cuando se trataba de su aniversario con Mary o algún cumpleaños de algún ser querido o un éxito en la banda, las fiestas serían más grandes pero que llevarían un control para no ser tan alocado. De pasar eso, Freddie ya no hubiera tenido orgías o no tendría amantes como lo mencionó su ex-manager Paul Britner, lo que hubiera evitado así el contagio con el SIDA. Otro factor sería que su consumo de drogas no sería tan elevado debido a que para estar sano, decide no consumir ninguna de esas sustancias, ya que eso pudo haber afectado las defensas o afectar su cuerpo al momento de enfermarse. Puede que por eso ya no haya tenido una relación con Jim Houghton, o que la gente no lo respetara tanto a pesar de su sexualidad, pero bueno, es lo que hubiera sido al tomar esa decisión.
Tal vez el presente no sufriría unos grandes cambios, la historia de Quinn seguiría siendo como lo recordamos, pero en la vida privada de Freddy sí sufriría muchos cambios. Al tener una relación con Mary Austin, obviamente se espera a que un montón de paparazzis saquen mentiras sobre su relación, o que sospechen que Mercury sea homosexual y esté engañando a Mary con Paul Predner por el hecho de que en algunos casos Paul y Freddy pasaban tiempo juntos. Esto estresaría a Mercury por el hecho de no saber cómo actuar ante mucha gente que pregunta cosas sobre su vida privada, así que decidiría tomarse un tiempo lejos de la fama y pasar tiempo con su esposa. Sus amigos lo aceptarían y estarían dispuestos a esperarlo el tiempo que sea necesario. Pero luego de un par de meses, Mercury saldría de nuevo al mundo y seguiría componiendo canciones para la banda. Y si se preguntan si la decisión que tomó afectaría la creación de su canción, I Want to Break Free, el aspecto de Mercury en los 80s y su participación en Live Aid, para nada, su aspecto pudo haber sido porque Mercury a lo mejor le llamó la atención ese aspecto y decidió adoptarlo. Lo de la canción tampoco podría ser afectado, porque tal y como lo dijo en una entrevista. It's true that the song I Want to Break Free is dedicated for the gay world. No, not at all. Not at all. That song, to start off with, that song was written by John Deacon, no? And, well, he's a very happily married man, with about four children. I don't think where you got that message from. It's got nothing to do with gay people at all. It's basically about everybody. It's just somebody who has a very tough life and he just wants to break free from whatever problems he's got. It's got nothing to do with the gay thing. Besides, it's not my song anyway, John wrote. Y lo de su participación en Live Aid tampoco afectaría en nada, porque para ser exacto, la decisión la tomaron antes de enterarse que Freddy tenía SIDA, así que no hubiera afectado nada de nada. Eso sí, la canción Living on My Own sufriría un cambio, o simplemente no sería publicada por el hecho de que en este universo, nunca hizo sus famosas fiestas. En este punto, voy a apoyarme en un video que un usuario hizo sobre Quinn al no morir Freddy. Les voy a dejar un enlace para que puedan verlo ustedes mismos. Con el pasar del tiempo, al no morir Freddy, la banda hubiera seguido tocando con el pasar de los años, llegando a un punto donde se volverían cada vez más famosos, y algunas canciones como I'm Known Slagly Mad, The Show Must Go On, y These Are the Days of Our Lives hubieran tenido un aspecto o desarrollo diferente, ya sea para festejar el aniversario de la creación de la banda, o que Freddy hubiera compuesto esas canciones como un regalo a sus fans por tanto apoyo que les dieron a la banda. Aparte de eso, con los años hubieran creado nuevas canciones y nuevos álbumes, que serían un deleite para los fans ya de la nueva era como clásicos, sin mencionar que por sus debuts en Europa, serían invitados a dar un concierto en el Super Bowl de 2016 que para sorpresa de muchos, podría superar los espectadores que hubo en el Live Aid de 1986. En otras palabras, la banda estaría en su mejor momento de lo que esperaban algunos. Mientras tanto en la vida de Mercury, él tendría básicamente unos 76 años de edad, y estaría viviendo felizmente con su esposa en la casa que construyó. Sería una gran estrella tanto en redes sociales como en la música, y estaban orgullosos de quién sería su hijo de nombre, Frederick Austin Bulsara, o como le dirían los fans, Freddy Jr. Él también estaría metido en el mundo del rock, ya sea para rendirle tributo a su padre, como para mantener el recuerdo de Quinn con vida. Sin lugar a duda, ese es un futuro al que todo fan de la banda le gustaría vivir. Esto solo es una teoría de lo que hubiera pasado si Freddy siguiera vivo, y lo que más impacta, que haya cambiado tanto su sexualidad como su relación amorosa. En la banda, todos los integrantes seguirían unidos, habría nuevas canciones que podrían ser un rotundo éxito, y como dije, puede que si Mary y Freddy se hubieran comprometido del todo, puede que haya un nuevo heredero al trono real. Esta es solo mi teoría, si ustedes tienen una hipótesis o una teoría diferente, díganle. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y les haya entretenido la información que di. No olviden darle like y suscribirse y dejar su comentario si quieren dejar su opinión, y nos veremos hasta la próxima mis esqueletos del infierno, así que, hasta luego.